Dios me la bendiga. Mi pregunta está en San Juan 4:9, del 9 al 14, hermana. En San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, ¿no? Sí, hermana. El verso número 9, Evangelio de San Juan 4:9. Sí, hermana. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Y por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que no bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Hermana, mi pregunta es: sabemos que nuestro Señor Jesucristo anduvo por todas las ciudades predicando la palabra de su Padre. Mi pregunta está que si la mujer samaritana desconocía de él, ¿por qué? O no había escuchado de él o no lo conocía, hermana, a él. Efectivamente, no conocía al Señor. No había oído de él. Y menos en aquel tiempo donde las mujeres no estaban afuera compartiendo en sociedad con la demás gente o con los hombres. Las mujeres estaban en casa, encerradas. Y dice que había una hora específica, como al mediodía, que salían las mujeres que no eran decentes, sino aquellas mujeres que se prestaban como rameras. Al mediodía salían a recoger el agua. A esa hora nunca salían las mujeres decentes ni las niñas. Entonces eran horarios especiales para esta clase de personas. Por eso el Señor Jesucristo estuvo al mediodía, precisamente porque Él quería rescatar almas para el reino. Él quería rescatar a las rameras, a esa gente, a esas mujeres. Y por eso es que se encuentra con la samaritana. Y en aquel tiempo, dice la historia, que los samaritanos no se trataban con los de Jerusalén, con los habitantes de Jerusalén. Y por eso es que cuando el Señor Jesús le habla a la mujer que Él ofrece un agua, que era Él mismo, que ella creyera en Él, porque Él era el agua viva. Ella no le entendió. Ella pensó que era que Él tenía un agua por ahí, otra. Y le dice: sí, dame de esa agua que tú dices. Así que es cuando el Señor le dice: sí, está bien, vaya, llame a tu marido, porque Él lo que quiso fue salvar a esta mujer, rescatarla. Llame a tu marido y que vengan, que yo les voy a dar de esa agua. Es cuando ella le dice: yo no tengo marido. Y él le dice: sí, muy bien, porque has tenido 5 y ahora tienes uno que no es el tuyo. Estás viviendo en adulterio. El Señor fue rescatar a esta mujer. Y quiso demostrar el Señor también a sus discípulos, a los que estaban con Él en ese momento, que no había que tener discrepancias, ni divisiones, ni polémicas con otras personas, que había que vivir en comunidad, que había que respetar, porque dice: ni samaritano ni los habitantes de Jerusalén no se tratan. Y el Señor quiso unificar y enseñar la armonía, enseñar la igualdad entre los seres, que todos son importantes para Dios, que lo que vale es un corazón sincero, un corazón que sea dispuesto para Dios,
Eso fue la enseñanza del Señor Jesucristo ahí con esta mujer samaritana. La rescata a ella del pecado, de las garras del diablo, y ella a su vez se va para la ciudad a hablar de Dios, a hablar de Cristo, a hablar de decir, vengan, conocí a un hombre que a mí me parece que él es profeta, porque ella nunca había oído hablar del Señor, porque ella estaba allá encerrada, ya en sus lugares, encerrados, haciendo su pecado, pero allá encerradita. Entonces ella dice, no encontré un hombre que es como profeta, es un profeta de Dios. Ella entonces reconoció, creyó, y el Señor, ¿qué haría el Señor? Pues yo creo que el Señor la rescató, ella se arrepintió y ella comenzó seguramente a vivir una vida recta delante de Dios. Y lo importante es que habló de Dios, y los que escucharon de Dios seguramente se fueron tras el Señor Jesucristo para verle y oírle y ver sus milagros. Seguro que todas esas cosas acontecieron.